Gracias, Padre. Buenas tardes. Como pueden ver en sus programas, tenemos programado el acto de inauguración que va a tener dos diálogos sobre la importancia del diálogo interreligioso y los objetivos del encuentro. En el primero, el padre Javier, director de este centro, pues además de presentar la motivación que nos ha llevado a organizar este congreso, pues les dará a todos oficialmente el saludo de bienvenida. Y después, desde la perspectiva budista, nos la presentará el venerable Sik Hin Hung, director del Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong. Hacemos un pequeño descanso y volvemos para continuar con la segunda parte de nuestro diálogo. Entonces, le pido al padre Francisco Javier Sancho, por favor, que pase a la mesa para presentarlo, aunque definitivamente yo creo que ya es más conocido que este mismo auditorio. El padre Francisco Javier Sancho es carmelita descalzo español. Estudió filosofía y teología en Burgos, Roma y Alemania. Fue becado por el Instituto de Historia de Europa de Maguncia, Alemania. Es doctor en teología en la Facultad Teológica del Teresianum de Roma. Actualmente es el director y profesor de este centro y además es profesor de teología espiritual en Burgos y en el mismo Teresianum de Roma. Padre Javier, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, pero sobre todo muchísimas gracias a todos y todas vosotras por estar aquí hoy en esta tarde. Ciertamente, junto con mi palabra de bienvenida, va muy ligada y muy unida a un agradecimiento muy especial. No hace mucho se inauguraba en Hong Kong un gran puente que llega hasta la isla de Macao, casi 30 kilómetros, una gran obra de ingeniería, pero yo creo que hoy inauguramos un puente todavía más largo, que va desde Hong Kong hasta Ávila, podríamos decir, y que une espiritualmente y fraternalmente dos tradiciones que tienen un valor y una importancia fundamentales. Por eso quiero agradecer muy especialmente a todas y a todos los que habéis hecho posible llegar a este día de hoy, muy especialmente al Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong, representado aquí por su director, el venerable Sik Hin Hung, a todos los hermanos y hermanas budistas, profesores de las diversas tradiciones también aquí representados, así como todos aquellos que seguís, que vivís según la regla, la norma de la tradición budista y aquellos que seguís y vivís según esa espiritualidad profunda del Carmelo. A todos una muy sincera bienvenida y un cordial agradecimiento. Y desde ahí es de donde pienso que podemos hablar de diálogo, cuando somos capaces de reconocer y de descubrir la perspectiva de la gratuidad de la vida. Este congreso no ha sido posible por realidades simplemente institucionales o por grandes apadrinamientos, sino simplemente desde ese deseo y desde esa voluntad profunda de unirnos, de encontrarnos, de profundizar, de llegar a las raíces de aquello que realmente nos hace más auténticamente hermanos los unos a los otros. Y por eso hablar de diálogo interreligioso es sin duda hablar de una realidad cada vez más imprescindible, más urgente y más necesaria. Vivimos en un mundo globalizado
Y esa globalización nos afecta cada día más, tanto en lo positivo como experimentamos a veces en lo negativo. Y eso va a exigir, y exige ya, de todos los habitantes del planeta, un ejercicio de responsabilidad. Y en este ámbito, las tradiciones religiosas, las religiones, sin duda alguna, tenemos una responsabilidad particular. Es un hecho que por naturaleza el ser humano tiende a la felicidad. Todos queremos ser felices. Y si bien en este intento hay muchas vías, hay muchas interpretaciones, muchas maneras de entender o comprender dónde se radica la felicidad, y aunque dentro de estas perspectivas hay muchas dimensiones egoístas, centradas en el propio yo, en el propio ego personal o nacional, lo cierto es que también nuestra humanidad ha ido creciendo en la conciencia de corresponsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo. Si bien es cierto que todavía hay mucho por caminar, pero también es cierto que la humanidad de hoy, a pesar de todo, es menos violenta que la de generaciones anteriores. Parece que la historia nos va enseñando y haciendo madurar, aun cuando todavía sigamos tropezando en las mismas piedras. Y las tradiciones y las religiones también se van haciendo cada día más conscientes de la necesidad de tomar otras actitudes. La toma de conciencia progresiva de que la verdad no es un absoluto visto desde la perspectiva del hombre, va favoreciendo sin duda cada vez más el diálogo, el encuentro, la mutua comprensión y la aceptación. Sin duda alguna, la segunda mitad del pasado siglo XX será recordada en la historia como el inicio de un camino hasta entonces prácticamente inédito, el diálogo interreligioso. Sabemos que aún hay muchas barreras. Somos conscientes de que todavía, incluso dentro de las propias confesiones y tradiciones, hay sectores muy cerrados al diálogo e incluso totalmente opuestos a ello. Nos movemos en un mundo donde encontramos fundamentalismos y conservadurismos en todos los ámbitos. Por eso hablamos de un trabajo ad intra y ad extra, que ciertamente costará todavía mucho tiempo. No obstante, los avances que se han dado son impresionantes. Y la gran mayoría de los representantes o líderes religiosos se han abierto al diálogo y al encuentro de una manera cada vez más abierta y significativa. Pero el diálogo sabemos que no puede reducirse simplemente a encuentros simbólicos, a un darnos la mano, que buenos somos todos, y un adiós y si te he visto ya no me acuerdo, sino que el diálogo ha de favorecer un ámbito de fraternidad en todos los sentidos, convivencia, conocimiento y comprensión, valoración de lo positivo en la diferencia y apoyo y acompañamiento en la vivencia comprometida de lo que para cada uno implica su opción de vida. Y al igual que compartimos ideales, ámbitos culturales, ámbitos sociales, políticos, económicos, hemos de llegar al punto donde compartir la fe que cada uno vive no sea un motivo de separación, sino de encuentro y de enriquecimiento mutuo. Fíjense, este es el objetivo y este es el deseo que nos proponemos con este encuentro. Llegar a comprendernos mejor, lo cual conlleva descubrir lo que nos une, pero también lo que nos hace diferentes, sin tener miedo a ello, pues solo valorando lo que nos diferencia, lo que es propio de cada uno, comienza a surgir la verdadera fraternidad.
una melodía, un canto, una sinfonía, tienen su belleza precisamente en la gran diversidad de las notas. Imagínense una sinfonía con una única nota, o un cuadro, una pintura, con un solo color. Es la unión de los colores lo que le da vida, lo que plasma la belleza, lo que expresa un sentido y un valor. Y pienso que nuestra humanidad encuentra y descubre y realiza su belleza precisamente en saber armonizar la multiplicidad y las diferencias. En definitiva, es poner en práctica lo que para nosotros, especialmente hablando de los cristianos, es la propuesta fundamental de Jesús: amor al prójimo, amor al diferente, amor al enemigo. Y cada persona es un ser del todo original y como tal ha de ser acogida. Solo el que ama al que es diferente y porque es diferente asume radicalmente la propuesta evangélica y la propuesta cristiana. Otras actitudes no podrían considerarse de ningún modo cristianas, sino ideológicas, pero no cristianas. Por eso hablar de diálogo es darnos también la oportunidad de vivir lo esencial en la diferencia. Es un reto y una oportunidad, sin olvidar que de lo diferente nos podemos enriquecer y podemos aprender. Desde esa perspectiva cristiana, además se nos recuerda, a la luz de ese mandamiento del amor, como el signo que debería ser el característico del cristiano, como diría Jesús: por esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Que aquel que ama conoce a Dios, porque como nos recuerda el evangelista San Juan en su carta, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso tendría que bastarnos para percibir y valorar al otro, aunque siempre desde el punto de vista de nuestra propia creencia, que su camino, siendo auténtico y fundado en el amor o la compasión, es un camino auténtico y lleno de verdad. Y aquí resuena nuevamente la invitación de Jesús recordando lo que da valor a nuestra existencia. Lo que hagáis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hacéis. Es el amor el que rige la verdad de la vida. Este sencillo discurso que pone en valor, o que trata de poner en valor lo más valioso y esencial del mensaje cristiano, pienso que sería más que suficiente para justificar la necesidad de este diálogo que durante estos días queremos vivir como un encuentro de fraternidad. Y si lo mirásemos desde la perspectiva de lo que es el Carmelo descalzo, aún se subraya con más fuerza esa necesidad y la opción de favorecer este camino de encuentro. El simple hecho de que la Orden del Carmelo sea la única orden de monjes occidental que nace en Oriente ya marca una pauta, y más cuando ese origen está ligado a una de las figuras más inspiradoras en el ámbito de las grandes religiones monoteístas o del libro, la figura del profeta Elías, un punto de encuentro sin duda entre judíos, musulmanes y cristianos. Pero también en el Carmelo tenemos una dinámica y una perspectiva muy particular dentro de lo que es la misma tradición cristiana, y es el carácter místico, inherente a toda su tradición, inherente a todos los santos que configuran la reforma y la fundación del Carmelo descalzo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
porque nos abren un horizonte particular y de un amplio espectro de semejanzas con todas las tradiciones místicas orientales. Y por eso en esta casa siempre decimos que los mejores anfitriones son Teresa y Juan, porque desde su capacidad de entrar en lo profundo de lo que es el ser humano, del dinamismo interior que está aconteciendo en cada uno de nosotros, se abren fácilmente al diálogo, al encuentro, a la comprensión y a la aceptación del otro. El mismo origen judío de nuestra santa fundadora, Teresa de Jesús, no deja de ser un interrogante y una llamada al diálogo y al encuentro. Y ya en los tiempos modernos, en pleno siglo XX, tenemos la figura de Edith Stein, judía, atea, feminista, convertida después al cristianismo y entrada en el Carmelo, y que muere víctima en el campo de concentración de Auschwitz, y que además ha sido nombrada patrona de Europa. Mujer de origen judío, una vida que es un claro ejemplo de respeto, de tolerancia, de apertura y de apoyo a los que buscan vivir consecuentemente su vida, aun con orientaciones diferentes de fe. Así se observa en relación con su madre judía, se observa con sus amigos de otras tendencias protestantes, porque para Edith Stein la misericordia de Dios no puede cerrarse a los límites de la institución, pues quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de ello. Por eso la experiencia de los místicos del Carmelo, que les lleva al descubrimiento de la presencia viva de Dios en sus vidas, les abre el corazón a comprender y entender la dignidad más profunda del ser humano. Quizás no somos aún plenamente conscientes de esta verdad y todavía estamos en camino de asumir la responsabilidad que nos compete en este ámbito. Pero poco a poco se van abriendo caminos y dándose pasos significativos, como este encuentro que hoy iniciamos. Siempre hemos creído y pensado que nuestros místicos, como les decía antes, son unos excelentes anfitriones a la hora de hablar de diálogo interreligioso, porque ellos no hablan de conceptos, no hablan de teorías, no hablan de dogmas, sino de experiencia. Hablan del corazón. Y por eso su camino vital y experiencial, que se encuentra en el fondo, en el origen, fundamento y vitalidad de todas las religiones y de todas las tradiciones. De aquí la importancia que tiene para el Carmelo este encuentro, como un intento de hablar desde el corazón mismo de la experiencia vital de dos tradiciones, el budismo Theravada y el cristianismo desde la perspectiva mística carmelitana. Y fíjense que este es además uno de los objetivos propuestos con la creación de este centro en el que nos encontramos, denominado Universidad de la Mística. Porque además del estudio de nuestra propia tradición, queremos ser un espacio de encuentro, como venimos haciendo prácticamente desde que hace 9 años iniciáramos la andadura en este centro, ¿no? Con diversos encuentros vivenciales, experienciales, de carácter interreligioso, con la participación siempre constante en el estudio de nuestros místicos o de los diversos aspectos de la vida mística de representantes de otras tradiciones y culturas religiosas. Y todo ello, somos conscientes, nos ayuda a entendernos mejor y a entrar más profundamente en nuestra tradición. Al mismo tiempo, ya hemos creado aquí diversas cátedras
con la Confederación de Comunidades Budistas de España, hemos creado también la Cátedra de Budismo, para que se puedan impartir cursos, espacios también de reflexión y de profundización. Hemos creado también la Cátedra Monte Carmelo para el diálogo judeo-cristiano. Y así se están abriendo diversos espacios donde realmente seguir encontrándonos, seguir creando comunión, seguir creando fraternidad. Y no cabe duda de que la paz, como objetivo para toda la humanidad, emerge con fuerza en la vivencia de nuestras dos tradiciones, las que hoy estamos aquí representadas. Y se pone de manifiesto que solo forjando la paz desde lo más profundo del corazón humano podemos trabajar por favorecer la creación de una verdadera cultura de paz entre toda la humanidad. Mientras no haya paz en el corazón del hombre, será difícil construir una paz duradera. Y ahí emerge, pienso, uno de los grandes valores, de los grandes retos, de las grandes aportaciones de nuestras tradiciones al mundo de hoy. Estoy convencido que este encuentro, que estos días serán de gran ayuda para todos, para conocernos mejor, para hacernos conscientes de la riqueza de lo que nos une, tanto desde lo que descubrimos semejante, como de lo que emerge como diferente, porque eso es lo que nos ayuda a valorar cada camino y cada tradición en su riqueza y en su valor, acogiendo la originalidad propia de cada uno. También confío que el vivir juntos estos días estrechará lazos de amistad, descubriendo, más allá de las divergencias culturales y geográficas, un interés común por acoger a cada persona en lo que ella es y en lo que cada uno representa. Y concluyo ya nuevamente con mi profundo agradecimiento a todos los que habéis hecho posible este encuentro, a todos los profesores, a todas las instituciones, centros, que habéis hecho el gran esfuerzo de veniros desde el lejano oriente para sumergiros aquí en este encuentro y en este diálogo. Y de un modo especial pues quiero agradecer también a Daniel Millet, que ha establecido este puente de diálogo, de encuentro, para ir forjando este encuentro que hoy comenzamos. Pues que estos días sean realmente días profundos para todos, que sean una ocasión para crecer en este conocer y conocernos, para forjar la paz en nosotros y entre nosotros, y para vivir esa dimensión profunda de la acogida, de la hospitalidad, del amor y de la compasión. Pues muchas gracias a todos. La segunda parte de este primer diálogo lo tiene el venerable Sikh Hin Hun Ma. Es un monje budista ordenado bajo la tradición Mahayana. También es de la 45 generación del linaje poseedor de Ling Li y de la 10ª generación del linaje de las escuelas de Chan de Guiyan. Su principal interés es reenvasar las enseñanzas del budismo para que pueda llegar a ser más amigable para las personas del mundo de hoy. Es el director y uno de los fundadores del Centro de Estudios Budistas
de la Universidad de Hong Kong, donde él también enseña como profesor adjunto. El venerable Hin Hung enseña meditación y también provee asesoría y guía espiritual para las personas del Hospital de la Autoridad y del Necesitado de Hong Kong. Ha publicado libros y artículos sobre budismo, psicoterapia y neurociencia, educación budista, meditación y crecimiento personal. El lema del Centro de Crecimiento Espiritual de la Conciencia, fundado por él, es ser consciente de tu corazón. Sus proyectos actuales de investigación incluyen programa de formación en la conciencia, terapia del Dharma, Guangdong Yuki Yanku y otros. Venerable Padre Javier y Agustín y otros miembros respetados de las sanghas, amigos, invitados, colegas, estoy muy feliz de estar aquí representando el Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong. Una de las enseñanzas más importantes del budismo es la ley de la originación interdependiente. Básicamente la ley dice que cuando hay causas y condiciones, todo puede darse lugar, todo puede suceder. Creo que en cientos de años atrás o hace 200 años, este tipo de diálogo no podría suceder. Pero ahora, en el mundo actual, cuando las causas y condiciones se reúnen, con la ayuda de Daniel, con tu apertura y otros también, estoy muy feliz de haber volado desde Hong Kong para visitar vuestra bella ciudad de Ávila y para disfrutar vuestra hospitalidad y vuestra comida maravillosa. Así que estamos muy felices de estar aquí. Solo tengo media hora para mi conferencia que empieza ahora. Nuestro mundo cambia a gran velocidad con los avances en ciencia, tecnología. Las formas modernas de comunicación y transporte nos acercan, pero al mismo tiempo dividen y distancian a las personas y culturas a un nivel más profundo. Los conflictos culturales y la competencia conducen al odio y la violencia, lo que desestabiliza la paz mundial. La omnipresencia del materialismo, el consumismo y el individualismo genera avaricia, sufrimiento y desesperación y alimenta dudas sobre el sentido de la vida en las mentes de muchos. Temas como la degradación ecológica son globales y transregionales y nos afectan a todos. No pueden ser ignorados y demandan nuestra atención inmediata y una respuesta urgente. Establecer un diálogo interreligioso genuino es una respuesta constructiva a estos retos. Muchas de las dificultades a las que nos enfrentamos hoy en día surgen de la ignorancia, el miedo y las ideas equivocadas. El diálogo interconfesional es indispensable porque sin paz entre las comunidades religiosas no es posible la paz en el mundo. Mediante el diálogo y la comprensión se alimentará la aceptación de las tradiciones y valores de cada uno y se reducirán la intolerancia y el odio. Ser abiertos de mente permite comprender que los demás también están siguiendo su camino espiritual y muy a menudo comparten ideales universales de amor y compasión. Por último, pero no menos importante, el diálogo interreligioso sentará un ejemplo de comunidades distintas viviendo en armonía en un mundo que está siendo continuamente arrasado.
En su larga historia, el budismo siempre ha coexistido con otras tradiciones religiosas. Si nos remontamos a sus orígenes, el budismo coexistía en la India con el brahmanismo y el jainismo. Interactuó con religiones nativas como el taoísmo y el confucianismo en China y se mezcló con el sintoísmo autóctono de Japón. En Sri Lanka, el budismo Theravada ha convivido durante siglos con el cristianismo. El budismo comprende muchas tradiciones, con enfoques hacia otras tradiciones que van del exclusivismo al inclusivismo y más recientemente al pluralismo. Sin embargo, la actitud prevalente hacia otras tradiciones se caracteriza por el compromiso mutuo, la aceptación y la comprensión. Buda promovió la comunicación como forma de resolver las diferencias religiosas. En las escrituras canónicas, Buda mostraba su actitud manteniendo conversaciones cordiales y pacíficas con contemporáneos no budistas. En estos encuentros religiosos, Buda se retrata como un observador objetivo, culto y perspicaz, siempre cortés y respetable. Puede adaptarse a personas de cualquier extracción social, guiarles con destreza y de manera apropiada por el camino para acabar con el sufrimiento. El aprecio de Buda por la libertad y la diversidad religiosa va de la mano con su reconocimiento de las diferencias religiosas. Buda no aceptaba incondicionalmente las demás tradiciones ni opinaba que todos los caminos convergían en un mismo destino. Al contrario, el budismo es único en su objetivo, que es alcanzar la iluminación total, lo que resulta en el final completo y absoluto del sufrimiento. Por lo tanto, no debemos incorporar automáticamente una religión en el marco de otra, porque eso carece de sentido y no es necesario. Sin embargo, Buda reconoció que se podía encontrar verdad y valor en otras tradiciones, siempre que éstas contribuyeran a la eliminación del sufrimiento. En el Udumbarika Shihanada Sutta, Buda reconoce los méritos de los credos de otras religiones al declarar: permitid que los principios buenos de vuestras doctrinas los sigan siendo, y anima al asceta errante Nigroda a no abandonar su fe diciendo: deja que quien es tu maestro lo siga siendo. En el Upali Sutta, Buda recomienda al jainita Upali que no renuncie a su apoyo al jainismo. Es más, en el Mahasinada Sutta encontramos a Buda dialogando con maestros espirituales de otras tradiciones, dejando de lado temas en los que no es posible alcanzar el consenso y siguiendo adelante con la conversación amigable sobre aquellos temas en los que existe una base común. En las escrituras canónicas, aparte de Buda, el iluminado, también aparecen Budas solitarios, Pratyeka Buda, lo que implica que se puede alcanzar la iluminación independientemente de las enseñanzas de Buda. Muchos budistas reconocen que la bondad y el crecimiento espiritual se pueden encontrar en otras tradiciones y aprecian su originalidad. Los maestros actuales del budismo como el Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, hoy en día no solo respetados, sino que admiran mucho el cristianismo y han abogado por el diálogo interreligioso. En el caso de Santa Teresa de Ávila, debido a sus virtudes, amor, compasión, determinación y humildad, muchos budistas la admiran y la tienen una gran consideración. Dado que nuestras dos religiones establecerán un diálogo continuo durante los próximos días, permítame dedicar unos minutos a decir que la tradición cristiana también ha sido una fuente de inspiración al budismo en áreas relacionadas como la educación, la justicia social y, por otro lado, debido a que no tantos cristianos están interesados en prácticas budistas, como nuestras dos religiones estarán comprometidas en este diálogo continuo en nuestros próximos días, quiero dedicar unos minutos a hacer una breve introducción a la religión budista y al rol de la meditación en el budismo. Primero presentaré cómo el budismo temprano entiende estos temas y seguiré sobre cómo el budismo mahayana lo entiende.
como opuesto al budismo temprano, que empieza con Sakyamuni. Hace 2600 años, el budismo Mahayana apareció aproximadamente 200 años antes de Cristo. Las enseñanzas del budismo Theravada, la tradición que será representada en esta conferencia, son muy parecidas a las del budismo temprano. Tanto el budismo chino como el tibetano son ramas del budismo Mahayana. El objetivo del budismo es resolver el problema persistente del sufrimiento humano. Para alcanzar este objetivo, Buda enseñó las 4 nobles verdades, que son la base de todas las enseñanzas budistas. Verdad en este caso implica realidad. Según Buda, las 4 nobles verdades son 4 realidades que una persona con una mente sensata puede ver y reconocer, y son. La primera es la noble verdad del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad en la vida. Deberíamos reconocer esta realidad y aspirar a eliminar el sufrimiento. El segundo es la causa del sufrimiento. Existen causas para este sufrimiento y son el deseo y la ignorancia. Debemos aspirar a eliminar estas causas. El tercero es el cese del sufrimiento. El cese del sufrimiento es posible mediante la eliminación del aferramiento, del deseo a la ignorancia. El sufrimiento cesa. Podemos alcanzar esta liberación y librarnos de las causas del sufrimiento mismo. Y la cuarta noble verdad es el camino para alcanzar el cese del sufrimiento. Existe un noble camino que puede conducir al cese del sufrimiento, que es la visión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto, actuar correctamente, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Estos 8 componentes del noble camino no deben verse como independientes entre sí, porque se integran e interactúan de formas que permiten el impacto para que todo el camino se convierta en algo más potente que la suma de sus partes. Pero lo más importante es la visión correcta, que legitima y valida lo correcto en los otros 7. El rol de la meditación en el budismo se entiende mejor mediante este noble camino para acabar el sufrimiento. En términos generales, la práctica meditativa budista implica la práctica de la atención plena correcta y la concentración correcta bajo la guía de la visión correcta. Sin la visión correcta, la atención plena y la concentración no serán correctas. Buda indicó que la raíz del sufrimiento es el deseo, aferramiento, que viene instigado por la ignorancia y el apego a conceptos de yo, ego y mío. Para romper estas cadenas de ignorancia y deseo, una persona debe practicar la concentración, samadhi, un componente básico de la meditación budista. La samadhi consta de 2 partes, que son las prácticas de morar en calma, shamatha, y la práctica de sabiduría, vipassana. Una persona solo puede ver con claridad que tanto el cuerpo como la mente padecen un sufrimiento permanente mediante una buena integración de las prácticas de calma y sabiduría y por lo tanto renunciando el apego al concepto del yo. Cuando se renuncia al concepto del yo, la ignorancia y el deseo cesan y por tanto cesa el sufrimiento. Los conferenciantes profundizarán en los detalles de las 4 nobles verdades en los próximos días. Al contrario de las enseñanzas del budismo temprano explicadas antes, el budismo Mahayana hace hincapié en la compasión y en la eliminación del sufrimiento de todos los seres sensibles. Es mediante el desarrollo del compromiso para salvar a todos los seres sensibles y alcanzar la iluminación final. Como una persona así corriente se convierte en un bodhisattva, un practicante del sendero Mahayana. Con este compromiso bodhicitta, el bodhisattva emprenderá la práctica de las 6 perfecciones, que son la generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, concentración y sabiduría. Similares a las prácticas del budismo temprano, la concentración también es un componente clave en la práctica del budismo Mahayana. Aunque los objetos de concentración pueden ser distintos entre el budismo temprano y el Mahayana, su papel a la hora de promover y nutrir el desarrollo de la sabiduría es idéntico. Además, según el budismo Mahayana, su comprensión de la naturaleza vacua del fenómeno es profunda y exhaustiva. Por lo tanto, la sabiduría prajna que surge de esta comprensión permite a un bodhisattva ser más capaz y persistente a la hora de ayudar a los seres dotados de sentido. Otra diferencia principal entre el budismo temprano y el budismo Mahayana es que el Mahayana cree en la santidad y el poder
sobrenatural de Budas y Bodhisattvas. Por lo tanto, además de usar cuerpo y mente como objetos de meditación, los budistas Mahayana también utilizan Budas, Bodhisattvas y mantras como objetos de meditación, con la creencia de que estos objetos sagrados cuentan con una bendición especial. En un reciente experimento neurocientífico que llevamos a cabo en la universidad, pudimos identificar que el canto religioso repetitivo podía modular los últimos estadios de la respuesta cerebral frente a imágenes que provocan miedo o estrés. Usamos potenciales relacionados con eventos ERP para explorar los efectos de cantar el nombre de un Buda, Amitabha, sobre la respuesta cerebral al observar imágenes negativas que provocaban miedo o estrés. Grabamos y analizamos datos de electroencefalogramas de 21 budistas con experiencia en el canto cuando observaban imágenes negativas y neutras. A los participantes se les pidió que cantaran en silencio para sí mismos los nombres de Amitabha o de una figura neutral con la que estuvieran familiarizados o que permanecieran en silencio total, sin cantar, mientras veían las imágenes. Los resultados mostraron que observar imágenes negativas en contraposición a imágenes neutras incrementaba la amplitud de la componente N1, que es una medida de procesos de atención. En todos los casos de canto, la amplitud del potencial positivo tardío, una medida de recuerdo de información, también incrementó cuando las imágenes negativas fueran observadas en los casos de ausencia de canto y quienes recitaban el nombre de la figura neutral. Sin embargo, el incremento de esta amplitud del potencial positivo tardío no se observó al cantar a Amitabha. Es posible, con esta información, que cantar a Amitabha haya ayudado a los participantes a desarrollar un esquema positivo religioso y neutralizar los efectos de los estímulos negativos. Estos descubrimientos coinciden con los obtenidos de una investigación similar sobre prácticas religiosas cristianas y respuestas cerebrales a estímulos negativos. Así es posible que las prácticas de oración religiosas tengan una universalidad transcultural en la regulación de emociones. Estos próximos días de encuentro interconfesional nos ofrecen muchas oportunidades de aprender los unos de los otros. Podemos avanzar en nuestra comprensión de las distintas creencias y prácticas espirituales en sus propios términos y sin sobreponer unas a otras. Sin embargo, para una paz y armonía sostenibles en el mundo, no basta con la tolerancia y ni siquiera con la comprensión mutua. Debemos intentar superar ambas para alcanzar la amistad y la fraternidad genuinas. Una de las funciones del diálogo interconfesional es explorar las diferencias y afinidades entre religiones. Las diferencias son importantes porque debemos saber en qué diferimos. Sin embargo, aunque avanzamos por distintos caminos, hay una gran base común por la que podemos andar juntos. Sobre esta base, existen intrigantes puntos en común entre los caminos Theravada y Carmelita que merecen atención y explicación. Este encuentro nos permitirá ver que hay muchas de las cosas son importantes para las dos religiones, de modo que seguramente ambas tratan temas iguales o similares, solo que observados desde distintos ángulos. La verdad y la bondad no son específicas de ninguna tradición y cada uno puede perfeccionarlas a su manera. Podemos reconocer lo que es bueno de otras religiones sin abandonar la propia fe. Seguro que podemos aprender los unos de los otros sin perder nunca nuestra propia identidad. Muchos budistas conocen la rica tradición contemplativa carmelita y aprecian profundamente el trabajo de Santa Teresa de Ávila. Será beneficioso para los budistas aprender de las experiencias y el conocimiento de la tradición contemplativa carmelita. Con la implicación mutua podremos cooperar. Nuestras dos tradiciones no tienen que coincidir en un mismo objetivo espiritual para trabajar juntas para el bien común. Existen muchas áreas donde podemos conectar y en las que como buenos vecinos podemos cooperar para aliviar el sufrimiento del mundo y promover el amor y la compasión fraternales. El objetivo es trabajar por un mundo más pacífico mediante la promoción de prácticas espirituales y la construcción de relaciones armoniosas. Esto nos beneficiará a todos. El tema de nuestro encuentro interconfesional es meditación y contemplación, caminos hacia la paz.
La auténtica paz no es solamente la ausencia de conflictos explícitos, implica armonía y la ausencia de odio y sufrimiento. Todo está interconectado y no puede haber paz en el mundo sin que haya paz en el interior de las personas. A la vista de esto, nuestras dos tradiciones religiosas reconocen que la meditación y la contemplación son las herramientas más efectivas para abordar el odio, la codicia, el egoísmo y la ignorancia, las raíces del sufrimiento y la violencia. Por lo tanto, promover la meditación y la práctica contemplativa es promover la paz interior y la paz en el mundo. Gracias por vuestra atención. Para completar esta cordial cortesía de la bienvenida, vamos a intercambiar unos regalos, unos que nos traen desde Hong Kong y otros que les teníamos aquí esperándolos. Compartidos estos regalos, entonces ya tomamos el pequeño descanso para continuar con la sección inaugural. Hasta las 6:15, 6:20, tenemos descanso. Entonces ya saben dónde está el agua, el refresco, en fin, 6:15, aquí otra vez.